Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación acerca del Evangelio de San Juan, capítulo 15. El capítulo 15 del 1 al 8 nos habla de la vid y los sarmientos. Yo soy la vid verdadera, ustedes son los sarmientos. Entonces nosotros tenemos que ser sarmientos pero verdes, que dan fruto. Todo sarmiento que en mí no lleve fruto, lo cortará mi Padre, y todo el que dé fruto lo podará para que dé más y más frutos. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto de sí mismo si no permaneciere en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, como el tronco. Vosotros los sarmientos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer sin mí en orden a la salvación. Entonces, para que seamos sarmientos verdes, vivientes, necesitamos vivir en estado de gracia, de santidad. Y el sarmiento seco, el que no permanece en mí, es echado fuera. Como el sarmiento se seca y los amontonan, los arrojan al fuego para que ardan. Entonces el que no permanece en Cristo, el que está en pecado, y bien es seco. Ahora, la diferencia entre un sarmiento, una rama seca en el árbol y un alma en la iglesia es que la rama seca en el árbol ya no puede reverdir, está muerto, no tiene solución. Pero en la iglesia sí tiene solución. Hoy, el pecador de hoy puede mañana convertirse, arrepentirse, confesarse, recobrar la gracia y ser verde y dar frutos. Por eso es necesario rezar por los pecadores. Pasamos ahora al versículo 9 de San Juan, capítulo 15. Como el Padre me amó, yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Esto es muy, muy hermoso. Permaneced en mi amor. Es el amor la liga que une a Jesús con el Padre y a los discípulos entre sí, y estos con Jesús y con el Padre. Este amor borra las distancias, establece la igualdad, que es condición de la amistad. Entonces, es el amor la cuerda que une a Jesús con el Padre y a los discípulos entre sí, y estos con Jesús y con el Padre. Si no hay amor, no hay. Entonces, todo pecado, usted sabe, todo pecado mortal destruye la gracia, destruye la caridad del amor, y rechaza el Espíritu Santo y nos separa de Cristo, se nos hace rama seca. Permaneced en mi amor, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es permanecer en su amor? Si guardaréis mis preceptos, permaneceréis en mi amor, como yo guardé los preceptos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, la condición de estar en el amor de Cristo, en la gracia de Cristo, en la santidad de Cristo, es guardar sus preceptos. Y el precepto finalmente, ¿cuál es? Es amar unos a otros. El auténtico amor a Jesucristo lleva consigo el esfuerzo por guardar los mandamientos divinos, y ante todo el mandato del amor fraterno a la medida de la cruz de Cristo. Noten, esto es muy, muy hermoso. El auténtico amor a Jesucristo lleva consigo el esfuerzo por guardar los mandamientos divinos, y ante todo el mandato del amor fraterno a la medida de la cruz de Cristo. Es decir, a veces el amor es heroico. ¿Qué más grande amor hay que dar su vida por los que uno ama? ¿Qué podía hacer nuestro Señor más que dar su vida por nosotros? Nosotros, aunque hagamos muchas cosas en favor del prójimo, todavía no hemos llegado a dar nuestra sangre, nuestra vida por el otro. La exigencia de estos mandamientos no es ya el temor, sino el amor. Es la respuesta a Dios, que nos ha amados primero y nos ha mostrado su amor en la cruz de Jesús. La amistad de Cristo con el cristiano, que el Señor manifiesta de modo particular en ese pasaje, le lleva a decir a San Juan de la Cruz: llámele amado, para más moverle a inclinarle a su ruego, porque cuando Dios es amado, con grande facilidad acude a las peticiones de su amante. Cuando Dios es amado,
Dios hace caso a las oraciones, a las peticiones de la persona que lo ama. ¿De dónde entonces le puede el alma de verdad llamar amado? Cuando ella está entera con él, no teniendo su corazón asido alguna cosa fuera de él, y así de ordinario trae su pensamiento en él. Pues continuamos, capítulo 15 de San Juan. Como el Padre me amó, yo también os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis preceptos, permanecéis en mi amor, como yo guardé los preceptos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto os lo digo, para que yo me goce en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi precepto, mi mandato, que os amáis unos a otros como yo os he amado. Insiste mucho en todo el discurso de la cena, insiste mucho en esto, noten eso por favor. San Juan 15:12. Este es mi precepto, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y nadie tiene mayor amor que este de dar uno la vida por sus amigos. Cristo dio su vida por sus amigos, por sus discípulos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que os mando. Entonces somos amigos de Cristo, hijos de Cristo, discípulos de Cristo, si hacemos lo que manda. Y si no lo hacemos, bien somos mentirosos, somos usurpadores. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os digo amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y yo os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. De veras insiste. Esto os mando, que améis unos a otros. Realmente es algo muy hermoso. Después nuestro Señor habla del odio del mundo contra Jesús y contra los suyos. San Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que me aborreció a mí primero que a vosotros. Otro problema. Si el mundo os rechaza, menosprecia, aborrece, sabed que a mí me aborreció, me persiguió antes que vosotros. En la Biblia, Nácar Colunga da este comentario. Como en estos pasajes de los sinópticos, Jesús anuncia a los discípulos que serán objeto de odio de parte del mundo, de los que no siguen el camino de Cristo. Como Él lo es, y por lo mismo motivo, porque representan la causa de Dios, a quien el mundo no conoce. La historia confirma de continuo estas palabras de Cristo. De hecho, durante casi 300 años hubo persecución oficial en el Imperio Romano, y después incluso el tiempo cristiano hubo persecuciones, hubo rechazos, hubo problemas. Entonces es algo muy importante, sí. Si al mundo os aborrece, sabed que me aborreció a mí primero que a vosotros. Si fuiseis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahora, ¿qué es ser del mundo? Bien, ser del mundo significa rechazar de cierto modo a Cristo, olvidar a Cristo, seguir la opinión, la corriente del día, ideología del día. Pero como no sois del mundo, sino que os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os dije: no es el siervo mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán. Si a mí me han perseguido, a ustedes también perseguirán. Si guardaren mis palabras, también guardarán la vuestra. Pero todas estas cosas haránlas con vosotros por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces, cuando habla el mundo, aquí no es el cosmos, no es la creación, son la gente que no cree en Cristo, que no sigue a Cristo, que no ama a Cristo y que rechaza a Cristo. ¿Por qué persiguen a los cristianos? Porque lo que los cristianos afirmamos contradice la ideología corriente.
Si no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tiene excusa de su pecado. El que me aborrece a mí, aborrece también a mi Padre. Si no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro hizo, no tendrían pecado. Pero ahora no solo han visto, sino que me aborrecieron a mí y a mi Padre. Entonces Jesús hizo tantos milagros. El último que hizo, de hecho, la resurrección del muerto Lázaro, hace 4 días sepultado. Bien, esos milagros deben hacerlos reflexionar. Pero como se hicieron ciegos, no quieren escuchar y por tanto persiguen. Y de ahí el pecado. Si no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro hizo, no tendrían pecado. Pero es para que se cumpla la palabra que en la ley de ellos está escrita, me aborrecieron sin motivo. Esto dice aquí en San Juan 15:25. Ante el escándalo del aparente triunfo del pecado, Jesús enseña que entre él y el mundo, en cuanto reina el pecado, no hay posibilidad de acuerdo. Noten esto. No hay posibilidad de acuerdo entre Cristo y el pecado, el mundo que vive en pecado. Quien vive en pecado aborrece la luz. Quien vive en pecado aborrece la luz. San Juan 3:19. Por eso han perseguido a Cristo y perseguirán también los apóstoles. La hostilidad de los perversos suena como alabanza para nuestra vida, dice San Gregorio Papa, porque demuestra que tenemos al menos algo de rectitud en cuanto que resultamos molestos a los que no aman a Dios. Nadie puede resultar grato a Dios y a los enemigos de Dios al mismo tiempo. Noten esto. Nadie puede resultar grato a Dios y a los enemigos de Dios al mismo tiempo. No puede ser discípulo de Cristo y seguir la ideología, por ejemplo, relativista actual, que permite matar niños en el materno, dice que casar hombre con hombre, etcétera. No es posible. Blanco y negro es uno u otro. Vivo y muerto es uno y otro. Entonces, noten esto, es hermoso. Porque demuestra, dice San Gregorio, que tenemos al menos algo de rectitud en cuanto que resultamos molestos a los que no aman a Dios. Nadie puede resultar grato a Dios y a los enemigos de Dios al mismo tiempo. Demuestra que no es amigo de Dios quien busca complacer a los que se oponen a él. Esto también muy interesante. Y esto escribió el Papa Gregorio Magno hace 1400 años, porque murió el año 604, ¿no? Demuestra que no es amigo de Dios quien busca complacer a los que se oponen a Dios. Y quien se somete a la verdad luchará contra lo que se opone a la verdad. Interesante todo esto. Quien se somete a la verdad luchará contra lo que se opone a la verdad, dice el Papa Gregorio Magno en su homilía en Ezequiel Profeta. Sigue en San Juan 15:26, cuando venga el abogado que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis también testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. También hermoso esto. Dará testimonio de Jesús con las obras maravillosas que hará por medio de los apóstoles. Entonces el Espíritu Santo, que el día de Pentecostés baja sobre los apóstoles, da testimonio de Jesús por los milagros que van a hacer. Los que niegan a Jesús no tendrán pecado si Él no hubiera revelado con las obras, si la luz no hubiera iluminado las tinieblas, pero ahora ya no tienen excusa. Rechazando a Cristo, rechazan la verdad de Dios. Este pecado consiste, dice San Agustín, en no creer en las palabras y las obras de Cristo, pues no tenían pecado antes de que les hablará y será entre ellos milagros. Pero ahora habla de este pecado de incredulidad, en cuanto que es también la raíz de los demás pecados. Si creyesen en Él, les serían perdonados también los otros pecados.
Entonces el hecho de rechazar la verdad conocida realmente es un pecado gravísimo.